Hola, soy Marta Moreno Gómez, alumna del doble grado de Filología e Historia. Voy a hablar sobre Damaris Cadworth Masham, una de las primeras filósofas conocidas de la Inglaterra del siglo XVII, que vivió entre 1658 y 1708. Para hablar de su figura voy a seguir este esquema. Primero el contexto histórico de Inglaterra en el siglo XVII, luego de su vida, a continuación de su pensamiento y obras, y por último una breve conclusión. En primer lugar, para entender su pensamiento y su figura, cabe hablar del contexto histórico en el que vivió. Fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra. Damaris Cadworth vivió en una Inglaterra convulsa y llena de cambios muy importantes. Nació justo cuando iba a comenzar el periodo que se conoce como la Restauración Inglesa, que comenzó en 1660. Esta restauración de la monarquía Estuardo en Inglaterra fue precedida por la Revolución Inglesa, que tuvo lugar entre 1642 y 1649, que estuvo marcada por 3 guerras civiles consecutivas. Como resultado de la revolución tuvo lugar la República de Cromwell entre 1649 y 1653 y posteriormente el Protectorado entre 1653 y 1658, que acabó fracasando y mostrando la necesidad de volver a la monarquía en Inglaterra. Exactamente, Damaris Cadworth vivió desde la Restauración hasta pocos años después de la Revolución Gloriosa, es decir, en un periodo que abarcaría desde 1660 hasta 1701 exactamente. Momentos que estuvieron marcados por una agitación e inestabilidad que dieron lugar en un primer momento a un intento de restaurar la monarquía absoluta con Carlos II, primero entre 1660 y 1685 y luego con Jacobo II entre 1685 y 1688. En 1688 tuvo lugar la Revolución Gloriosa, que acabó por entronar a María II, hija del primer matrimonio de Jacobo II, y a Guillermo de Orange como Guillermo III de Inglaterra, como rey consorte de María II. Su reinado fue un hito histórico porque con ellos se van a comenzar a asentar las bases de una monarquía parlamentaria. A esto también hay que añadir que durante el periodo que vivió Damaris Cadworth permaneció una importante tensión religiosa entre el anglicanismo más puritano y el catolicismo. Dicho esto, Damaris vivió una época llena de conflictos, corrientes ideológicas y agitación religiosa perfecta para cultivar teorías filosóficas. A continuación, en cuanto a la vida de Damaris Cadworth, se sabe que nació en 1658 en Cambridge y que fue hija de Ralph Cadworth, un filósofo platónico destacado en Cambridge y también máster del Christ College. Poco se sabe de su educación, pero se conoce que su familia era parte de la gentlemen, que era la nobleza terrateniente de Inglaterra, lo que le permitió criarse junto a una biblioteca bastante considerable. No obstante, lo más seguro es que se educase para ser una dama, sin poder acceder al conocimiento de las artes y las ciencias que se consideraban que eran propias de los hombres únicamente. Sin embargo, se instruyó por su cuenta en esas materias propias de los hombres intelectuales, como en el latín y el griego, y se cree que lo hizo siguiendo el método que Locke propuso en su obra Some Thoughts Concerning Education. Durante su juventud fueron esenciales sus viajes a Londres, donde frecuentó el círculo de Elizabeth Shillingfleet, donde es posible que conociese a su futuro marido, Francis Cadworth. Además, en Londres también conoció a John Locke, con quien mantuvo una importantísima correspondencia desde 1682 hasta la muerte de Locke en 1704. Damaris y Locke mantuvieron una intensa relación amistosa, incluso hay teorías de que
pudo haber algo más entre ellos y que fuesen amantes. Pero lo que sí, que esta relación se conoce gracias a las cartas conservadas que se enviaban entre ambos, donde se usaron los seudónimos Filoclea y Philander. Ella muestra sus ideas filosóficas a Locke como si fuese su alumno en un tono plenamente amistoso. En 1685 se casó con Sir Francis Cudworth Masham y se retiró a vivir al campo en Oates, Essex. Esto no afectó en absoluto a su relación con Locke, a quien siguió escribiendo, y se sabe que incluso Locke visitaba con frecuencia a Damaris en Oates y pasaba algunos veranos allí hospedado. Como anécdota, se sabe que en 1690 Isaac Newton fue a visitar a ambos en Oates. Menos importante, pero destacable, fue también su correspondencia con Leibniz entre 1703 y 1704, aunque se cree que fue porque Leibniz así podría entrar en contacto con las ideas de Locke, porque Locke pasaba por completo de él. No obstante, destacó la discusión entre Damaris y Leibniz sobre el concepto de naturaleza, entre otros conceptos filosóficos que se estaban discutiendo en el siglo XVII. A continuación, voy a dar unos breves atisbos de su pensamiento para entender realmente lo que significó este personaje en la historia de la filosofía. Y las dos obras que se conocen que publicó de forma anónima. La primera obra que publicó de forma anónima fue en 1696 con el título de A Discourse Concerning the Love of God, y en 1705 publicó su gran obra Occasional Thoughts in Reference to a Virtuous or Christian Life, obra que se volvió a publicar después de su muerte en 1708, o sea, después de 1708, que es cuando murió, bajo el nombre de Locke. En estas obras solo va a mostrar una parte de su pensamiento filosófico que se ha completado con la correspondencia que mantuvo con Locke y Leibniz. También se sabe que escribió una biografía de Locke una vez que murió, que sirvió de base a las primeras biografías impresas sobre Locke años posteriores. A continuación, en cuanto a su pensamiento, se sabe perfectamente que es de pensamiento lockeano, con un trasfondo platónico por influencia de su padre. Se dedicó sobre todo a exponer sus ideas sobre la ética práctica en el marco del cristianismo, como se puede ver perfectamente en sus obras, y va a defender el libre arbitrio en plena Inglaterra puritana, y también la idea de acoger siempre la razón como facultad esencial del ser humano. Por influencia de su padre, Ralph Cudworth, heredó la idea de una religiosidad libre y la defensa de la fe frente al dogmatismo y puritanismo que imperaba en Inglaterra. Como consecuencia, Damaris va a reafirmar la libre elección de la acción moral en todo su pensamiento. La idea central de su filosofía se va a exponer fundamentalmente en su obra Occasional Thoughts in Reference to a Virtuous or Christian Life, que en español se traduce como pensamientos ocasionales referentes a una vida virtuosa o cristiana. En ella se refleja la situación religioso-moral de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, y lo que va a hacer Damaris es proponer una solución a esos males que estaban atacando a la sociedad inglesa, a través de la educación que debe tener como base la virtud en un marco cristiano. Por tanto, lo más importante para Damaris es alcanzar la virtud. Y para Damaris, la virtud se conoce a través de la revelación que se refleja en las escrituras y la luz de la razón, rechazando cualquier tipo de dogmatismo.
Para conseguir la acción moral, parte de la libertad y el uso de la razón de cada individuo que debe actuar conforme a la ley natural que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo se logra realmente la virtud? Damaris dice que con una correcta educación, y en esta obra explica ampliamente la educación adecuada para todos. Es muy importante porque se considera una educación protofeminista para la época realmente avanzada, porque incluye la educación para las mujeres en las artes y en las ciencias. Por tanto, se puede dividir el proceso educativo que propone Damaris en dos partes. Primero, se debe enseñar los principios de la religión de forma racional desde una temprana edad y se deben encargar de este proceso educativo los padres. Sobre todo afirma que tienen que ser las madres por su paciencia y ternura con los hijos. Y luego, en un segundo lugar, se debe instruir al joven en las lenguas, sobre todo en inglés y en latín, en geografía e historia y en matemáticas, destacando la aritmética. Pero lo que es realmente esencial de su obra es la proposición de la idea de mujer sabia. Por ello, durante toda la obra, va a hacer hincapié en la educación de las mujeres en materias propias de hombres. Propone que aprendan antes o a la vez que sus hijos y así poder compensar los años privados de instrucción. Además, afirma que si una mujer joven ama el conocimiento en su edad adulta, lo mejorará y en su vejez tendrá una mente vigorosa y una belleza inquebrantable por el paso del tiempo. Como conclusión, podemos sacar que la educación de Damaris Cudworth es una educación matrilineal que persigue dos objetivos. Primero, asegurar la enseñanza para las mujeres y, en segundo lugar, asegurar la igualdad para ambos géneros en el campo del conocimiento. Como conclusión de la figura de Damaris Cudworth y de la presentación de otras filósofas a lo largo de la historia, podemos concluir con que el imaginario filosófico siempre ha sido eminentemente masculino y los filósofos aparecen en la tradición historiográfica y las filósofas, aparecen en la tradición historiográfica siempre dentro de las figuras menores y van a estar ligadas a anécdotas o encuentros epistolares de figuras que se han considerado más importantes, como vemos con Damaris Cudworth, que se ha ligado fundamentalmente a la correspondencia que mantuvo con Locke y posteriormente con Leibniz. Pero hay que darle una vuelta a esto y pensar que realmente las filósofas como Damaris tienen un sistema de pensamiento filosófico suficiente para independizarse de una figura masculina y tienen el protagonismo también suficiente y propio como para presentar los matices de una época y también explicar las discusiones que mantuvieron el pensamiento en un periodo y lugar determinado. Por último, esto sería la bibliografía y con esta conclusión acabaría el trabajo. Muchísimas gracias por escucharlo.